¿Qué fuiste primero? O sea, comunicador de radio, o sea, en este caso, periodista, locutor, actor, escritor, cantante. O sea, eres tanto que yo dije, ¿cómo empezó la historia? Mira, la historia empezó cuando yo descubrí mi vocación, cuando tenía como 4 años. Que me di cuenta que lo que quería era actuar. Pero también me gustaba mucho ver a los señores y a las señoras que conducían programas, ¿no? En la tele. Entonces, sucede que estudió teatro toda mi vida, desde niño, adolescente, etcétera. Llega el momento de decidirte por una área no sé si todavía es así en la prepa, pero las prepas afiliadas a la UNAM, en el tercer año o sexto año de prepa, elegías una área. Y yo escogí área 4 porque no tenía matemáticas. Pero a los 17, 18 años por lo menos yo era un imbécil, que tuve claro que las matemáticas no me gustaban. Dije, el área 4, ya. Después de que me he ido extraordinario de trigonometría analítica, que todavía tengo pesadillas con el pinche extraordinario. Pero bueno, el asunto es que entro en el área 4, después todos iban a ser abogados ahí. Yo dije, vengo de una familia de abogados. Mi papá me ha metido en la cabeza que una persona que se dedica al mundo del espectáculo se muere de hambre. Y que era un lugar para pura gente depravada. Ya, mi papá tenía una mentalidad del siglo pasado. Entonces, me inscribo hago mi examen de admisión para la UNAM. Entro, lo hice en el Estadio Azteca, porque las escuelas privadas no tienen paso automático. Entonces tuve que hacer mi examen. Y entré a la Facultad de Derecho. Al poco tiempo, además estaba desfasado el horario de ingreso, no sé ahora, con respecto al horario o días de ingreso de otras universidades que empezaban en agosto. Nosotros empezábamos en noviembre. Entonces, hago mi examen, curso el primer semestre y después me fui a vivir 2 años a Inglaterra, a estudiar inglés, y ahí me colé. ¿Londres? En Oxford. Y de ahí me colé a estudiar arte dramático. Mi papá enferma, yo ya me quería quedar a vivir ahí, inocente de mí, de ilegal. Mi papá enferma y me tengo que regresar. Y entonces regreso a la UNAM, ya tenía mi lugar en la UNAM porque no lo perdí. Vuelvo a iniciar mi carrera de Derecho, mi papá fallece. Y entonces me llaman para un casting de casualidad en Canal 9, que en ese entonces era el canal cultural de Televisa. Sí, aunque no lo crean, Televisa tenía su canal cultural, que era el Canal 9, donde se hablaba de la actividad artística de la Ciudad de México, porque el Canal 9 nada más llegaba a la Ciudad de México. Entonces me tocó empezar, fíjate nada más, de reportero. Entonces me tocó entrevistar a Rudolf Nureyev, a José Luis Cuevas, a una cantidad de coreógrafos, artistas, pintores, escultores. Fue padrísimo. Y ahí aprendí una gran escuela. Aprendí a escribir mis reportajes, aprendí a hacer mis presentaciones, mis cierres de los reportajes y a trabajar en vivo, porque estábamos en cabina en vivo ciertos días, nos iban alternando y presentábamos la programación de Canal 9, como se hacía entonces en la televisión, entonces principios de los 90. Y me doy cuenta que la conducción es fantástica y que tengo madera y que me siento bien haciéndolo. Y luego viene el asunto de la actuación, que decía yo, bueno, pero ¿en qué puedo actuar? Si la verdad las telenovelas me parecen espeluznantes. Y no había un cine mexicano en ese entonces, estábamos en la peor etapa del cine mexicano. Y bueno, me quedé en la conducción hasta que llego a Telehit, ya tengo más tablas, y es cuando decido empezar a producir teatro, para poder hacer las obras que a mí me importan, que a mí me conmueven. Y entonces, en el año 1999, debuto en teatro profesional con Picasso en el Café de París, una obra dirigida por Susana Alexander, de la autoría de Steve Martin, que cuenta un encuentro ficticio a principios del siglo XX, que era el siglo que terminaba, de los dos más grandes genios del siglo XX, que son Pablo Picasso y Albert Einstein, de jóvenes en una taberna en París. Wow.
Eduardo Arroyo lo hacía a Picasso de joven y yo hacía a Albert Einstein de joven. Y era un elenco fantástico, estaba Edgar Vivar, Oscar Cervina, Maravilla Fuerte, Gaby Canudas, era Luis Ernesto Cano, bueno, etc. Y ahí me doy cuenta que amo actuar, pero que la única manera de que yo haga los papeles que yo quiero, porque es muy difícil que en esta ruleta rusa de la vida te toque el papel idóneo, mejor lo buscas. Entonces ahí empecé yo a hacer teatro y desde entonces no me he bajado de los escenarios.